Bien, antes de hablar de cualquier tema de pueblos indígenas, bueno, en general pueblos indígenas, yo siempre hago referencia a esta cifra de acá porque yo creo que, y antes de ir con la cifra, creo que antes de, o mejor dicho, cuando vemos estos temas, cuando leemos estos acontecimientos, estos fenómenos relacionados con pueblos indígenas, relacionados en general desde las ciencias sociales, desde el derecho, es necesario integrar estos conocimientos. Y pues si bien estamos en un panel de abogados, y bueno, yo abogada, creo necesario siempre tener una mirada interdisciplinar. Y para esto, pues yo siempre me remito a esta cifra, ¿no? Que es la cifra más actual. Si estuviese, bueno, en una clase les preguntaría qué es esa cifra, pero bueno, voy de frente con explicar de qué va. En el año 2017, más precisamente en el censo que, pues, que tuvo nuestro país, en el cual todos y todas participamos, había una pregunta relativa, no exactamente sobre cómo te identificas étnicamente, pero sí había una pregunta relacionada, que de hecho hay que mejorar, relacionada con cómo te identificas. Creo que la pregunta era a nivel racial, que hay que superar esto, ¿no? Antes era solamente sobre la lengua. Y el 25.7%, poquito más de la cuarta parte de nuestro país, se autoidentifica como pueden ver en las fotos, ¿no? Por ejemplo, como Xaninca, como Shipibo, como Aymara, como Quechua, Aguajún, etc. Y claro, esta cifra es necesario tener en cuenta, sea cual sea la cifra, porque es necesario saber de cuántas personas que se autoidentifican como indígenas estamos hablando en el país, en nuestro país, ¿no? Ahora, sea que esta cifra sea mayor o mucho menor o mucho mayor, no importando cuánto sea la cifra, es necesario saber que los pueblos indígenas, al igual que otros grupos en situación de vulnerabilidad, que ya dije, acabo de decir, se encuentran en una situación de vulnerabilidad histórica, porque históricamente, sobre todo los grupos de poder y la sociedad en general, los ha colocado a los pueblos en una situación de vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que no pueden ejercer sus derechos plenamente. Entonces, por eso es que se habla de la necesidad de protección especial, ¿no? Y me remito, bueno, siempre me remito a este caso, bueno, el caso obviamente de Bagua y todo lo que conllevó en esa época, mejor dicho, todo lo que aconteció en esa época alrededor de Bagua. Y es una frase, una lamentable frase de un expresidente, el presidente que en ese entonces teníamos, Alan García, más precisamente, en su segundo gobierno, y es que él hablaba de los ciudadanos de segunda clase. No sé si ustedes recuerdan o han leído por ahí o lo saben de alguna manera, pero el ex distinguido, entre comillas, presidente, nos decía, bueno, decía en varios medios, hablaba sobre los ciudadanos de segunda clase y refiriéndose a los pueblos indígenas, y también sobre el perro del hortelano, ¿no? Que no come ni deja comer, en fin, ¿no? Este pensamiento muy típico y bueno, voy a introducir más conceptos, pero no voy a tampoco complicarles la vida, esta visión alocronista, de repente nunca han escuchado este término, quienes sí saben a qué me estoy refiriendo. Alocronismo, creo que es necesario entender qué significa este término para poder entender cómo es que hasta la actualidad tenemos esta visión. Bueno, lo podemos incluir incluso, pero cómo es que esta visión está todavía inserta en el Estado peruano. Alocronismo es una palabra de origen griego, alo significa otro, y cronismo tiempo. Se concibe desde hace muchos siglos, desde que, bueno, los españoles vinieron aquí a nuestras tierras, ¿no? Hasta ahora, de otras maneras quizá en distinto nivel, que los pueblos indígenas o sus miembros son seres de otro tiempo, son seres de otra época, son seres del pasado, que hay que traer al presente, que hay que civilizar, que tienen que dejar sus costumbres caducas, ¿no? ¿No? Poco a poco, o digamos de plano, mejor, ¿no? Porque pues están atrasados, ¿no? Están en otra, prácticamente.
y pues tienen que modernizarse, tienen que adaptarse, ¿no? Tienen que integrarse plenamente a la sociedad, entre comillas, civilizada. Y entonces ese pensamiento ha acompañado a los distintos regímenes eh, coloniales, estatales, y de hecho el régimen estatal hasta ahora tiene rezagos bastante importantes del colonialismo, ¿no? Por eso es que, bueno, ese es otro tema, pero bueno, yo veo también temas de género, interseccionalidad, ¿no? Que tiene que ver con mujeres indígenas. Y cuando hablamos de, y nuevamente digo, ese es un tema aparte, pero quizá para traerlo muy brevemente, cuando hablamos de enfoque de género en el ámbito indígena, hablamos de una mirada decolonial o descolonial, ¿no? O sea, fuera de lo colonial, ¿no? Bueno, no sé si anti, pero fuera de lo colonial, ¿no? Cuestionando, criticando estas estructuras coloniales que aún se mantienen hasta la actualidad. Entonces, volviendo al tema principal, protección especial necesaria. ¿Por qué? Por dos razones en el caso de los pueblos indígenas. Una primera porque, ya lo acabo de mencionar, se encuentran en una situación de vulnerabilidad. De hecho, no es el único grupo que comparte esta característica lamentable, ¿no? Tenemos también otros grupos en la sociedad, como por ejemplo mujeres, y para esto no quiero referirme a las mujeres, me incluyo como un solo bloque, porque bueno, existen mujeres diversas con distinto tipo de opresión, múltiple opresión, y no, bueno, para no extenderme, existe una segunda razón principal, y es la identidad cultural. La identidad cultural es un derecho fundamental, un derecho humano, individual y colectivo también. En el caso de los pueblos indígenas es un derecho, vamos a ponerlo en sencillo, es el derecho a ser distintos y a seguir siendo distintos. ¿Distintos de qué? Claro, distintos de la sociedad hegemónica, en fin, de la cultura hegemónica, ¿no? De lo que, digamos, desde las ciudades se ha normalizado, ¿no? Se concibe como lo civilizado. Entonces, estas dos razones, básicamente, son las que acompañan o las que explican por qué es necesario adoptar medidas de discriminación positiva o acciones afirmativas. Y una de estas medidas de discriminación positiva es la consulta previa, ¿no? La consulta previa, este derecho, pues, es un derecho y un proceso, ya voy a pasar a explicar brevemente, en breve, perdón. La consulta previa, que es un derecho y un proceso, justamente ha sido gravemente, sigue siendo, pero ha sido gravemente vulnerado en el caso del conflicto de Bagua, del Baguazo. Entonces, bueno, esto lo voy a pasar. Yo estoy, digamos, introduciendo el tema de la consulta previa a propósito del conflicto desde las políticas públicas, ¿sí? También por ahí lo voy a hacer desde el derecho, pero voy a pasar rápidamente. A ver, un momentito. A ver, cuando hablamos de participación de los pueblos, ¿no? Porque cuando hablamos de consulta hay que hablar primero antes de la participación, del derecho a la participación de los pueblos. Este derecho a la participación se manifiesta básicamente, bueno, acá aparecen dos, pero son cuatro, ¿no? Cuatro formas de manifestarse. A través de la participación ciudadana en sí, que es un derecho que poseemos todos y todas por el hecho de ser ciudadanos, ciudadanas, ¿no? Eso no importando si se trata de miembros de pueblos indígenas, si se trata de, bueno, y de miembros, de personas que no son miembros de pueblos indígenas. Es un derecho de todos y todas. Cuando hablamos de consulta previa, ya hablamos de un derecho más específico, mejor dicho, es un derecho exclusivamente de los pueblos indígenas y tribales, ¿no? Según el convenio 169 de la OIT. Entonces, la consulta previa, nuevamente, es una forma, un derecho y un proceso, ¿no? Una forma de participar de parte de los pueblos indígenas. Si entendemos participación en su sentido más amplio, ¿no? Consulta previa tiene, si hablamos de la legislación nacional, tiene una serie de pasos. Ojo, es necesario entender, saber, cosa que no aún, lamentablemente, no entiende, sobre todo y no hablo quizá por todos los que están en el sector empresarial, ¿no? De estas actividades extractivas, pero lamentablemente aún tienen, mejor dicho, o no tienen idea o aún no se concibe a la consulta previa, mejor dicho, se tiene la idea de que la consulta previa está vigente recién desde el 2011.
cosa que no es cierta. ¿Y por qué hablo del 2011? Porque en el 2011 se aprobó la ley de consulta previa, pero la consulta previa como derecho, y como derecho de los pueblos, y como obligación del Estado peruano, en realidad es tal desde el 12 de febrero del 95, ¿no? Que es que comienza a entrar en vigencia el convenio 169 de la OIT, ¿no? Entonces, desde ahí hasta ahora, el Estado peruano tiene la obligación de consultar. Es decir, cuando hablamos de Bagua, cuando hablamos de, bueno, en realidad cualquier conflicto, pero bueno, ahora nos trae el baguazo, hablamos de que en ese momento y yo voy a hablar un poco, quizá los siguientes ponentes puedan un poco desarrollar esto, pero cuando hablamos de las normas que fueron objeto de cuestionamiento a raíz, ¿no? O sea, mejor dicho, dentro del contexto del baguazo, ¿no? Estas normas definitivamente que eran, y voy adelantando más, que eran producto del TLC entre Perú y Estados Unidos, ¿no? Que había sido firmado por el gobierno de turno en ese entonces. Estas normas definitivamente, ¿no? Que eran normas nacionales, se tenían, bueno, rango inferior a la Constitución, definitivamente inferior a los tratados de derechos humanos, que para esto el convenio 169 de la OIT es un tratado internacional de derechos humanos. Para quienes estudian derecho, para quienes son abogados, abogadas, saben bien que eh, los tratados internacionales de derechos humanos que han sido ratificados por el Estado peruano tienen la misma jerarquía, el mismo nivel que la Constitución política. Por eso la Constitución política no es la norma, no es la única norma suprema. Al costado, y esto lo ha dicho el TC, el Tribunal Constitucional, al costadito está justamente estos tratados de derechos humanos. Ojo, solamente los de derechos humanos. Y el convenio 169 de la OIT está dentro de ese grupo de tratados internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, goza de la misma jerarquía, ¿no? Del mismo rango, ¿no? Entonces, regresando a nuestro tema principal, ¿no? Cuando hablamos de estas normas que fueron emitidas y que fueron objeto de muchas protestas, que para esto las protestas, pues, no generalmente, todas las protestas, sobre todo aquellas que terminan lamentablemente con víctimas mortales o víctimas, sea que les dañen la integridad, la vida, ¿no? Lamentablemente no es el tipo de respuestas no surge de la noche a la mañana. Generalmente, o siempre, al menos en nuestro país, siempre hablamos de un conflicto que inicia mucho tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Entonces, claro que los medios quizá nos quieren un poco mostrar, no un poco, bastante, nos quieren mostrar que estos conflictos, ¿no? Que ellos, nuevamente, ¿no? Son estos seres incivilizados que todo lo ven violencia, que todo lo quieren resolver con violencia, es la única forma, ¿no? Tomando carreteras, disparando policías, bueno, en este caso fueron lanzas, ¿no? Sus propias armas tradicionales, pero bueno, no, eso es lo que se muestra en los medios. Y la verdad de esto es que esto no sucede de la noche a la mañana. Esto se va gestando con el tiempo, con años incluso, y lamentablemente nuestro Estado no es precisamente el mejor gestor de conflictos. Pueden ver en cualquier informe que saca la Defensoría del Pueblo mensual bueno, anual también, bueno, muchos informes de la Defensoría del Pueblo, pueden ver la cantidad de conflictos, no solamente sus ambientales, también laborales, etcétera, la cantidad de conflictos que existe en nuestro país, que para esto el conflicto no es malo de por sí, no es negativo. Es negativo cuando llega a un pico de violencia. Violencia no es lo mismo que conflicto. La violencia solamente es el pico más alto, producto de no haber gestionado bien el conflicto, porque a quien le corresponde gestionar, a quien tiene la obligación de gestionar es el Estado. Si no lo gestionó en su momento y de la forma adecuada, ¿no? Conforme pues a los parámetros o a los criterios pues mínimos que deben implementarse para poder llevar a cabo, y ya vamos a hablar ahorita de diálogo intercultural, ¿no? Ahorita vamos a hablar de diálogo intercultural, pues no se dan. No se dan, han existido, siguen existiendo instancias, oficinas de diálogo en el nombre, pero lamentablemente hasta ahorita no ha habido un tratamiento, no ha habido tratamiento, o en todo caso no ha habido un tratamiento adecuado de los conflictos. Por eso es que los conflictos están como popcorn, disculpen la expresión, pero ahí no hay.
expandiéndose, ¿no? Y provocando más, digamos, más víctimas, ¿no? Se aprende la lección, después del Baguazo, hubo Conga, hubo Tía María, etc. Y sigue habiendo, y sigue habiendo, y sigue habiendo, ¿no? Bambas. Entonces, consulta previa es una de las formas de participación indígena, un derecho de los pueblos indígenas, una obligación para el Estado, por lo tanto, y un proceso, ¿no? Bueno, esto lo voy a pasar. A ver, un momentito. Ah, no, ya. Claro, perdón, el anterior, no, estos son los 4. Participación ciudadana, ya lo mencioné, consulta previa, participación política, más referida pues a, por ejemplo, asumir cargos. Ya estamos hablando de una interculturalidad mucho más, bueno, una interculturalidad propiamente, ¿no? Porque una cosa son, y de repente quizá podrán discrepar o no los siguientes ponentes, pero una cosa es adoptar medidas interculturales aisladas, ¿no? De buena fe, qué sé yo, ¿no? Pero otra cosa es actuar, o sea, que el Estado, de manera transversal, de manera integral, que el Estado actúe de manera intercultural, esa es otra cosa, es reestructurar el Estado, e incluso, me atrevo a decir, y esto comparten también otros bueno, especialistas, y es que el Estado peruano tiene que llegar a ser un Estado intercultural, etcétera, ¿no? Democrático, de derecho, en fin, ¿no? Y esto pasa por no solamente, por poner un ejemplo, porque nuevamente esto no pueden ser actos aislados, tiene que ser todo coordinado, porque de qué vale que un ministerio o que una instancia, cualquier, digamos, entidad estatal, tenga la iniciativa de implementar la interculturalidad en sus labores, en sus competencias, si es que no va a poder coordinar, porque la clave para que el Estado como Estado funcione es la articulación, la coordinación, obviamente, entre las instituciones y también con las instituciones estatales, con las instituciones comunales, o bueno, llamémosla de los pueblos indígenas, propias de los pueblos. Entonces, hablamos de un cambio de estructura, y eso se refleja, por ejemplo, que en vez de convocar a los representantes, las representantes de los pueblos para una, no sé, por ejemplo, una instancia, una mesa, una mesa de diálogo, o un grupo de trabajo, o una comisión multisectorial, convocarlos que tengan quizás solamente voz y eso también, porque al menos, por ejemplo, la comisión multisectorial temporal que se conformó el año antepasado, ajá, ok, el año antepasado se conformó la mesa, no voy a explicar mucho de esto, no se preocupen, la Comisión Multisectorial Temporal de Metales, ¿no? Bueno, es un nombre un poco largo, metales, de personas afectadas por metales tóxicos, ¿no? En fin. Y al principio se había convocado solamente a 2 o a dos representantes a lo mucho de los afectados, ¿no? Que generalmente son de comunidades nativas y campesinas. Y los demás, pues, que eran como 14, 15, eran viceministros, viceministras, ¿no? Ya. Eso, por ejemplo, es solo un ejemplo pequeñito, pequeñito de cómo es que no se hace, cómo es que, si bien puede tenerse la intención, o solamente, digamos, quizá para cumplir una cuota, qué sé yo, ¿no? Para quizá mostrar al final de año que se está cumpliendo. Pero digamos, una cosa es, ¿no? Tener esa intención, otra cosa es que en la realidad se vean ese tipo de cosas, ¿no? Disparidad total. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Me indican, por favor, a ver, creo que, Aymet, por favor, me indicas cuánto tiempo me queda para no extenderme demasiado. Sí, estimada doctora, le faltan unos 6 minutos. Ya, entonces voy al grano. A ver, no, es que acá menciona lo de participación de las mujeres. Ya, a ver, entonces, ya, voy a pasar esto de acá. Ya, un momentito, voy a reproducir, tengo unas diapositivas específicas. Ya, acá está. No. Ya, ahora sí.
tengo este esquemita que hice hace un tiempo sobre la consulta previa, pero no voy a explicar específicamente los pasos, porque bueno, acá están, para esto los pueden encontrar tanto en la ley de consulta previa como en el reglamento. Yo quiero hacer como un match entre el conflicto de Baguas, que ya he venido adelantando un poquito, y la consulta previa. Y es que, ¿qué es lo que pasó, ¿no? Específicamente. A ver acá, ¿no? A ver, en esa época, se había firmado, o sea, el gobierno de turno había firmado con Estados Unidos, el TLC, el Tratado de Libre Comercio. Y el Tratado de Libre Comercio en su contenido, pues, habían claramente, si queremos resumirlo, era un tratado no precisamente reflejo de una relación equitativa, ¿no? O sea, habían artículos, pues, o mejor dicho, el tratado básicamente, en teoría, obligaba al Estado, bueno, a adaptar su legislación, a adaptar su ordenamiento jurídico al contenido de ese tratado. Entonces, en virtud de ello, pues se emitieron ciertos decretos, pues que afectaban, o que, sí, pues, que eran susceptibles de afectar a los pueblos indígenas, a los territorios de los pueblos, más precisamente los territorios de la Amazonía, ¿no? Entonces, digamos, el conflicto comenzó desde que, pues, no se consultó, desde que, vamos a resumirlo, se pasó por encima de los pueblos indígenas a través de sus representantes. Entonces, ¿qué sucedió? Pasó el tiempo, el Estado peruano no gestionó el conflicto, más bien todo lo contrario, ¿no? Más bien provocó mucho más, ¿no? Digamos, lo que hizo fue eh, entre emitir declaraciones claramente discriminatorias, eso es lo menos que hizo, ¿no? Hasta, en fin, ¿no? Bueno, el conflicto no solamente se reduce al 5 de junio, 5 de junio, que fue un día como mañana hace 3 años, ¿no? Fue producto de una serie de protestas, una serie de exigencias, de demandas constantes, ¿no? Y bueno, surgió lamentablemente los hechos de violencia, en los cuales resultaron víctimas no solamente la policía, ¿no? Con esto no quiero desacreditar o sea, no quiero tampoco subestimar que la policía haya sufrido, ¿no? Y los familiares, sino que también los representantes, ¿no? Quienes estaban defendiendo, quienes estaban protegiendo su territorio, también fueron víctimas, ¿no? Y muchas más seguramente de las que hasta ahora quizá conocemos, ¿no? El tratamiento de ambos, digamos, tipos de víctimas fue totalmente dispar, convenientemente dispar, ¿no? Tanto para los medios, para las autoridades de ese entonces. Y en virtud de digamos, de estos actos, estos hechos de violencia, ¿no? Que básicamente son un reflejo de la criminalización de la protesta, ¿sí? Y para eso también la policía, a todo esto, la policía también tenía órdenes de, bueno, esto está en los informes, hay un informe de la del Congreso de la República, ¿no? Una comisión, hay varios documentos al respecto, y es que la policía había tenido órdenes de, no digamos, disuadir, ¿no? Con las armas, sino precisamente de asesinar, ¿no? Asesinar a los indígenas que estaban ahí involucrados, ¿no? Pero bueno, quizá los detalles de estos hechos de violencia puedan encontrarlos más precisamente si es que no les causa quizá mucha susceptibilidad, porque también entiendo que no todas las personas desean ver precisamente videos de esto. No es necesario hacerlo si es que tienen cierta sensibilidad al tema, pero lo que se saca de esto y de la consulta previa desde las políticas públicas, en vista de que me queda poco tiempo, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. Lo que sacamos de esto es que, primero, la consulta previa es necesaria, o sea, la implementación de la consulta es necesaria, no solo para evitar conflicto, no solo, es más, no para evitar conflicto, no solo para evitar hechos, o sea, el pico de la violencia en los conflictos, sobre todo que tienen que ver con pueblos indígenas, sino también porque de por sí la consulta previa es un derecho al cual el Estado peruano se encuentra obligado, y si no lo cumple, incurre en responsabilidad internacional. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente puede ser llevado a juicio internacionalmente, ¿no?
por la comisión primero, luego la Corte Interamericana, en fin, ¿no? Y pues sucede lo que tiene que suceder cuando se inician ese tipo de procesos, ¿no? Segundo, otra lección aprendida, porque hablamos aquí ya más de lecciones aprendidas, ¿no? Buenas prácticas definitivamente no, pero lecciones aprendidas es que, y para eso se conformó luego una mesa de diálogo, bueno, tuvieron ahí varias mesas de diálogo después del conflicto, mejor dicho, después de los hechos de violencia, pero también una lección aprendida de estos espacios desde el Ejecutivo, porque es un espacio que viene desde el Poder Ejecutivo, es que estos diálogos que al fin y al cabo tienen que configurarse como diálogo, un diálogo intercultural que tiene que tener ciertas características, ¿no? Para esto, ¿no? Tiene que tener ciertas características, ¿no? Tiene que ser un diálogo, ¿no? Un diálogo intercultural, entre culturas, ¿sí? Cultura en el amplio sentido de la palabra, no solamente cultura, por ejemplo, como folclore, como, qué sé yo, danzas, ¿no? Cantos, que es parte de, pero diálogo entre culturas, y para eso tienen que generarse condiciones previas, no generarse ahí mismo porque, o sea, ahí mismo cuando se producen los hechos de violencia, porque definitivamente, al menos, o eso no va a funcionar, o va a funcionar a muy corto plazo, ¿no? Como ahora en realidad se está viendo, no ha habido mucho avance, digamos, sustancial desde hace 13 años, o sea, sí que se emitieron normas al respecto, ¿no? Pero no ha habido un cambio sustancial. Entonces el diálogo intercultural supone el diálogo entre pares, idealmente, ¿no? Entonces se tienen que generar condiciones para que haya pares, lo ideal. Definitivamente hay muchas formas de implementar el enfoque intercultural, ¿no? Porque el enfoque intercultural es necesario en todas las áreas del Estado de manera transversal, ¿no? Y pues definitivamente lo que trae Bagua es, me queda un minutito, lo que trae Bagua, el baguazo, luego de 13 años, ¿no? Porque para esto pues 13 años han pasado, y aún se siguen dando conflictos, como decía al principio, o sea, conflictos no solamente, sino picos de violencia, víctimas mortales, sea el gobierno en el que se trate. Entonces parece que no, quizá, me atrevo a decir que no es un tema de los gobiernos bueno, obviamente es un tema de los gobiernos de turno, es un problema de ellos, pero además, y sobre todo, de cómo está estructurado el Estado peruano. Y no solamente me refiero a cómo está actuando la oficina de diálogo, ¿no? La PCM, no. ¿Cómo es que está estructurado el Estado para poder llevar a cabo las funciones referidas a la protección y garantía de los derechos de los pueblos indígenas? No solamente desde el Ministerio de Cultura, no solamente desde el Ministerio de Energía y Minas, todos, porque quienes quizá han trabajado en el Estado o vienen trabajando, saben bien que es necesario coordinar con otras áreas dentro de y fuera de, para poder llevar a cabo ciertas iniciativas, ciertas medidas, ciertas normas que se quieran sacar de tal o cual sector, desde el Congreso de la República. Entonces, básicamente, si tengo que sacar una conclusión de esto, de todo esto, la realidad es la siguiente. A ver, un momentito. Y está aquí. No voy a decir todo esto, pero yo quiero rescatar al menos la primera, porque ese es como el paso previo para todo lo demás que sigue aquí. Y es que es necesario priorizar. Suena utópico, sí, pero es necesario primero, como primer paso para que esto se mantenga, para que cualquier medida, de protección de los pueblos indígenas tenga éxito, o cierto éxito, es necesario que la agenda política, que mejor dicho, que la agenda de los pueblos indígenas esté en la agenda política. Vale decir que esté priorizada, ¿no? Que esté, no necesariamente quizá el primer tema por sobre todo, ¿no? Pero sí al menos que esté priorizada, que esté ahí en la agenda pública, ¿no? Si no hay priorización en la agenda pública, si no hay presupuesto asignado suficiente, no solamente del Tesoro Público en general, suficiente, si no hay, digamos, posicionamiento, y esto no solamente es chamba de las organizaciones indígenas, sino es chamba definitivamente del Estado peruano. El Estado peruano es la única como institución o como organización política obligada a implementar, a garantizar este derecho. Entonces, importante
importantísimo, siempre dejo este mensaje para cualquier tema indígena, ¿no? Políticas públicas y en general normas y medidas de protección especial, no solamente para los pueblos, ¿no? Indígenas, sino también o sea, con ellos, ¿no? Junto con ellos, los pueblos, y desde ellos, que surja desde. Así solamente, así, el cómo, claro, es otra pregunta, así solamente podemos hablar de interculturalidad, de diálogo intercultural y por lo tanto de medidas y de una estructura intercultural, absolutamente todo intercultural. Bueno, muchas gracias y listo. Les dejo ahí.